Hola, mi nombre es Gerson Orozco y soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta ocasión les estaré hablando acerca de un tema el cual he nombrado como el fracaso del socialismo. El socialismo, el que para cierto sector de la sociedad es un sistema de gobierno perfecto que acabará con la desigualdad, que destruirá el poder represivo de las clases superiores, que permitirá a todos vivir en un paraíso donde no existirá la pobreza, las familias ya no tendrán más problemas económicos y todos estaremos dentro de esa sociedad justa y para nada desigual, se ha convertido en el sueño de muchos y no ha pasado de ser solo eso, un sueño. Este modelo, que según los socialistas se instalaría a nivel mundial después del capitalismo, tras una revolución en la que la clase obrera se levantaría y dejaría de ser explotada, de tal forma que provocaría un estallido social que colocaría fin a todos sus males, es un sueño que jamás sucedió. Y esta es la razón por la cual he llegado a la conclusión de decir que el socialismo es un fracaso. Pero para poder sacar a relucir las razones por las que yo considero que el socialismo es un absoluto fracaso, primero debo hablarles de qué es el socialismo. El socialismo es un movimiento ideológico que nació en el siglo XIX y se manifestó por medio de lo que en ese entonces era denominada como la clase obrera, la cual considera que el Estado es el único responsable del bienestar de las personas y que debe conseguirlo mediante una distribución de las riquezas, que debería de ser justa y equitativa. Ese socialismo se divide en dos teorías. Por un lado está el socialismo utópico, cuyos autores principales son Tomás Moreau, Charles Fourier, Saint-Simon y Robert Owen, quienes proponen una sociedad igualitaria, sin clases dominantes, una justa distribución de las riquezas y la industrialización sumada al trabajo colectivo e igualitario. Por otra parte, se encuentra el socialismo científico, que fue diseñado por Marx y Engels, quienes proponen que debe existir una revolución del proletariado con el fin de hacerse con el poder del Estado mediante un proceso en el que se debe reducir a la clase alta para que estos no puedan llevar a cabo una contrarrevolución. Ahora bien, a lo largo de la historia han existido muchos países que decidieron apostar por este sistema. También he de decir que todos fracasaron, debido a que dentro de estos países con sistemas de gobierno socialista no existe esa anhelada igualdad. Nos damos cuenta de que la desigualdad aumenta cuando quienes gobiernan expropian las empresas para adueñarse de ellas, aumentan la burocracia al crear más puestos políticos, aumentando de esta forma el aparato del Estado. Le dan una renta básica al pueblo mientras ellos obtienen salarios exagerados en comparación con los que devengan el resto de personas, por lo que la desigualdad, en vez de disminuir, lo que hace es que aumenta. Al suceder esto, las personas que quieren recuperar esa libertad económica que sí tenían con un modelo capitalista en el que cualquier persona puede emprender y generar su propia riqueza, comienzan a levantarse. Y es allí cuando el Estado socialista comienza a usar uso de una de sus mayores armas, la represión. Empiezan a encarcelar a todo aquel que se oponga o piense diferente que el régimen. Por tal razón, se hace evidente que el socialismo solo se puede instaurar a través de la fuerza, razón por la cual no ha existido nunca un país socialista que no termine convirtiéndose en una dictadura. Además, en los sistemas denominados socialdemócratas también se propone hacer uso de la banca pública, en donde el Estado es quien hace los créditos y las familias solo pueden endeudarse con el mismo, de tal manera que el Estado es el que fija los precios, porque los considera que son injustos, pero termina provocando la escasez de los mismos debido a que las empresas no estarán interesadas en vender en un lugar donde se limitan los precios y se terminan manchando de estos países. El incremento de impuestos a las empresas y el aumento de salarios por parte del Estado socialista termina provocando más desempleo, a causa de que si a una empresa le aumentamos los impuestos y el salario que debe pagar a sus trabajadores, se hace insostenible y para poder llevarlo a cabo debe despedir personal o terminar en la quiebra.
Esto es algo que le conviene a este tipo de estados, ya que si una persona queda desempleada, tendrá que depender de su dictador. Este se autodenominaría como su salvador, pero a la larga, este estado socialista, al crear más burocracia, termina por convertirse en un estado más corrupto, debido a que va a haber más personas con la capacidad de meter sus manos en el dinero público. De esta forma llego a uno de los puntos débiles del socialismo, y es que su sistema económico, el socialista, no se fija en la oferta y en la demanda de un producto para colocar el precio de este. Así que dentro de este sistema, el Estado coloca los precios a los productos que ellos consideran. Y si llega a haber una crisis por estrategias económicas, la solución para este gobierno es imprimir más y más billetes, de tal manera que provoca una superinflación, como sucedió en países como Venezuela. De esta forma empobrecen más y más al país, mientras que sus mandatarios se hacen aún más ricos. Para concluir, existen muchas razones por las que el socialismo no ha sido efectivo a día de hoy, y es que un sistema de gobierno en el que se destruye la propiedad privada, en el que se acaban las libertades de las personas, en el que te meten preso si piensas diferente, en el que no existe la libertad de prensa, en el que se destruye la economía y la desigualdad aumenta a causa de que ahora los ricos y las personas con posibilidades de ser ricas se reducen y pasan a ser aquellos que controlan el Estado. Es un sistema en el que aumenta el desempleo, en el que las personas pasan a ser parásitos al depender únicamente del Estado, en el que se propone una lucha de clases, en el que el Estado termina aboliendo la democracia y se convierte en una dictadura, un Estado socialista en el que todos somos iguales, pero en la miseria, es sencillamente un fracaso.